Quería tener relaciones sexuales inmediatamente después de dar a luz a su hijo. Su esposo se negó, alegando el puerperio. Sin embargo, Juana ignoró la propuesta. Fue directamente hacia Felipe, mirándolo con autoridad. Rechazada, Juana pareció abatida, sintiendo que su esposo había perdido el entusiasmo de antaño. Cuando llegó allí con el enviado para establecer la alianza matrimonial, Felipe se enamoró de ella a primera vista. Incluso en ese solemne ambiente, él, como rey, no ocultó sus sentimientos. Desde el momento en que vio a Juana, sus ojos no la apartaron de ningún momento. Antes de terminar de leer el juramento de alianza entre las dos naciones, no pudo resistirse a besarla delante de todos. Sin embargo, este acto de cruzar fronteras cautivó a Juana. Así que, cuando Felipe le propuso matrimonio de inmediato, ella no se opuso. El matrimonio entre naciones es un proceso complejo, y la noche de bodas tiene lugar al menos una semana después. Pero a Felipe no le importó, no podía esperar ni un segundo más. Inmediatamente, puso a Juana de rodillas e instó al sacerdote a que completara rápidamente la ceremonia. Entonces la levantó y declaró en el acto que se acostarían juntos de inmediato. Las acciones de Juana provocaron suspiros de exasperación en todos, pero ella parecía despreocupada. Creía haber encontrado el amor. En los primeros días de su matrimonio, disfrutaron de momentos dulces y felices, pasando día y noche juntos en el dormitorio. Esto a menudo atraía la atención de las damas de compañía, que se asomaban por las rendijas de la puerta, e incluso bromeaban con la nueva reina. Aún así, Juana seguía insatisfecha. Su deseo por su esposo se hizo más fuerte, y esto pronto la llevó al embarazo. Al mirar a la pequeña vida en sus brazos, el rostro de Felipe se iluminó de felicidad y alegría. Como padre, estaba lleno de gratitud por su esposa. Sin embargo, a partir de ese momento, la locura de Juana comenzó a notarse. A diferencia de otras reinas, insistió en amamantar a su hija ella misma. Ante la insatisfacción y las sospechas de su esposo, explicó que solo quería alimentar a su hija con su propia sangre. Sin embargo, su sacrificio no conmovió a Felipe, en cambio, solo alimentó su resentimiento. Pero a Juana no le importó. Felipe simplemente la abandonó y se fue. Aún así, eso no les impidió tener un segundo hijo. Para vigilar a su marido mujeriego, Juana, en avanzado estado de gestación, insistió en asistir a la fiesta. Su cuerpo, en las últimas etapas del embarazo, no lo soportó más. Su vientre rápidamente mostró signos de parto. Juana, soportando un dolor intenso, corrió al baño. Sus asistentes, todavía regodeándose, dejaron de reír rápidamente. Corrieron las cortinas apresuradamente, solo para descubrir que la reina había dado a luz. Antes de que su cuerpo se recuperara por completo, quedó embarazada de su segundo hijo. Combinado con la falta de descanso, el parto prematuro no fue sorprendente. ¿Pero será el segundo embarazo de Juana tan exitoso como el primero? La criada se pintó los labios de rosa, con la esperanza de complacer al hombre esa noche. La reina, incapaz de resistirse, le pidió al pintor que preguntara con quién se encontraría esa noche. Después de todo, su esposo creía que solo las joyas podían realzar el encanto de una mujer. La criada sonrió en silencio, pues su atuendo era para el rey. Juana, inconsciente de su traición, fue repentinamente informada de la muerte de su madre. Queriendo consolar a su esposo, abrió la puerta, pero se encontró con una visión horrorosa. Sin embargo, Felipe no solo no se disculpó, sino que la criticó por su falta de modales. Esto devastó a Juana. Ni siquiera había visto con claridad el rostro de la amante de su esposo. Intentó recordar el aroma persistente en las sábanas. Al ver el estado frenético y descontrolado de su esposa, Felipe permaneció indiferente. Soportando la conmoción de la traición de su amante y la muerte de su pariente más cercano, Juana finalmente se derrumbó. Gritó como una loca, intentando desahogar su dolor. Pero este comportamiento frenético causó aún más problemas. La gente pensó que la reina se había vuelto loca y comenzaron a extenderse rumores. Sin embargo, Juana no los desmintió, sino que continuó llorando a su madre. Para encontrar a la amante de su esposo, incluso intentó identificarla por su olor.
para disuadir a otras sirvientas de codiciar puestos superiores. Decidió usarla como ejemplo. En cambio, Felipe, que había cometido un error, permaneció indiferente y continuó con su vida despreocupada. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue visitar a su amada esposa, pero lo que vio lo impactó. La antaño delicada belleza ahora estaba despeinada. Tras conocer toda la historia, el odio de Felipe hacia su esposa se intensificó. Juana declaró que, tras la muerte de su madre, heredaría el trono de la reina de Castilla, y que su poder superaría con creces el de su esposo. Sin embargo, a ella le importaban poco estos privilegios y estatus, solo le importaba el amor de su esposo. Su devoción solo avivó el disgusto de Felipe. Un amor tan persistente e intenso solo intensificó su resentimiento. Empujó con rudeza a su esposa, quien estaba embarazada de su tercer hijo. Aún así, Juana se mantuvo amigable. Pero esta vez, realmente se rendiría a Felipe. Era evidente que estaba en los últimos meses de su embarazo, pero seguía inquieta e intranquila. Esto molestó mucho a su esposo, Philip, quien había perdido por completo el interés en su esposa. Así que usó la excusa de salir a visitar la zona de ocio. Pronto, una bailarina llamó su atención. Su figura seductora y su rostro angelical eran justo lo que buscaba. El personal aprovechó la oportunidad rápidamente, llevándolo al segundo piso y organizando un encuentro privado con la bailarina. Allí, experimentó una pasión sin precedentes. Mientras tanto, la angustiada Juana esperaba ansiosa a su esposo. Tras solo unas horas de separación, le preocupaba que su esposo pasara por el barrio rojo. La criada intentó consolarla, diciéndole que las mujeres allí pertenecían a la clase más baja. Al ver la ansiedad de la reina, sintió una punzada en el corazón. Juana se sintió repentinamente llena de alegría. Al ver a la reina encaprichada, la criada se preocupó aún más. Cada vez que Juana veía a Philip, parecía poseída. En ese momento, ya no parecía una reina. Sin embargo, Felipe solo actuaba, temiendo el poder de su esposa. Su amor ciego le repugnaba. Aún así, Juana le preguntaba con insistencia si le era fiel. Al principio, Felipe no quería discutir, pero Juana no se rendía. Su amor por su esposo era casi una obsesión. Felipe solía poner excusas para verse en secreto con la bailarina. Comparada con la posesividad morbosa de su esposa, la comodidad y tranquilidad de la bailarina parecían preciosas. Sin embargo, frente a los demás, Felipe tenía que desempeñar el papel de un esposo modelo. Después de todo, el poder de su esposa superaba con creces el suyo. Los funcionarios se dieron cuenta de que el rey era un libertino, no merecía el amor de la reina. Con el tiempo se libraría de su celosa esposa, solo fingía ganar poder. Quizás intuyendo las intenciones de su familia, Juana activó su modo protector. Se centró exclusivamente en ayudar a su esposo a ascender al trono. Por lo tanto, después de que la familia Castilla heredara el trono, declaró de inmediato que su esposo, Felipe, también disfrutaría de los mismos derechos. Durante un tiempo, fueron increíblemente poderosos e influyentes. Esto también sumió a Juana en una ilusión dichosa, y su amor por su esposo se profundizó. Pero ¿cuánto tiempo podría Felipe, quien solo fingía, mantener esta fachada? Como su esposo se negó a besarla, la esposa se preocupó por su infidelidad. Las negativas de Felipe no calmaron la ansiedad de Juana. Para evitar contratiempos, reemplazó a las damas de compañía una tras otra. Aún así, seguía sintiéndose insegura porque todas eran demasiado hermosas. Solo cuando una dama de compañía dijo que ese era el grupo más feo, aceptó a regañadientes. Estableció reglas contra el cabello largo y la ropa reveladora. Para poner a prueba a su esposo, incluso llamó a su amigo de la infancia, creando deliberadamente un malentendido. Aunque su amigo la apreciaba, considerando el estatus de la reina y su situación matrimonial, no quería cruzar ningún límite. Esto enfureció a Juana. En ese momento, se sentó a su lado, tomó un pequeño objeto de la mesa y se lo puso en el pecho. Obedeciendo la autoridad de la reina, el amigo no pudo evitar obedecer. Mientras Juana ponía a prueba el amor de su esposo, Felipe mantenía una aventura con una doncella, que había revelado la conspiración de la reina. De hecho,
Felipe hacía tiempo que había dejado de preocuparse por su esposa. Cuando irrumpió en la habitación, presenció esta escena. Aunque era de esperar, fingió enojo. Mañana el amigo tendría que asumir la tarea más peligrosa. Al ver el enojo de Felipe, Juana se llenó de alegría, porque había confirmado que su esposo la amaba de verdad. Así que, a pesar de la reprimenda, se mantuvo alegre. El pobre hombre inicialmente quiso aclarar el malentendido, pero Felipe no le dio oportunidad. Al ver a su esposo dar un portazo y marcharse, Juana se limitó a disculparse con indiferencia. Seguía inmersa en la felicidad de estar con su esposo. Inmediatamente llamó a su criada. Un guardia descubrió las cartas del rey a otras mujeres. Al principio, Juana se negó a creerlo, hasta que llamó a los funcionarios de la familia, quienes le contaron toda la historia. Solo entonces se vio obligada a creer. Su criada, incapaz de soportar su angustia, le aconsejó que no las leyera. ¿Cómo manejará Juana, consumida por el amor, esta crisis? Cansado de la posesividad de su esposa, el esposo buscó consuelo en otra parte, encontrando una intimidad apasionada que había perdido hacía mucho tiempo. Perdió por completo el interés en su esposa, quien estaba embarazada de su tercer hijo. Por lo tanto, por mucho que Juana intentara reconquistarlo, él permanecía impasible. Al descubrir la aventura de su esposo con otra mujer, Juana finalmente no pudo soportarlo más. A pesar de las súplicas de la criada, estaba decidida a encontrar a la mujer que había seducido a su esposo. Mientras Juana estaba consumida por el amor, Felipe ideó otro plan. Reunió en secreto a los funcionarios de la corte, intentando usurpar su poder con el pretexto de la enfermedad mental de la reina. El comportamiento errático previo de Juana era demasiado evidente para todos. Estaba abrumada por el dolor por la muerte de su madre, agravado por la traición de su esposo. Juana intentó aliviar su dolor evadiéndose de la realidad. Pero los rumores de su locura comenzaron a extenderse. Felipe aprovechó la oportunidad y quiso encarcelar a su esposa. Entonces, ascendería al trono y tomaría el poder. Pero los ministros de su esposa se opusieron. El general, veterano de 2 dinastías, no daba crédito a las historias parciales. Todos debían considerar el asunto juntos antes de sacar conclusiones. Mientras tanto, Juana seguía consumida por el dolor por la traición de su esposo. Cuando llegó toda la corte, encontraron a la reina sosteniendo las cartas de amor ilícitas de su esposo, y haciendo que sus damas de compañía las copiaran para compararlas. Incluso cuando los ministros explicaron sus intenciones, ella hizo caso omiso. Esto solo le trajo más controversia, y los rumores sobre la inestabilidad mental de la reina se extendieron aún más. En ese momento, Juana encontró a la doncella, que había estado teniendo una aventura con su esposo. La joven no solo no lo negó, sino que además se mostró muy arrogante. Enfurecida, Juana se apoderó de la espada de un guardia. Sin embargo, este acto causó indignación entre los cortesanos. Juana ya no era la reina que antaño fue. Incluso su otrora intrépida doncella estaba aterrorizada. Para evitar más problemas, huyó. Los ministros que inicialmente se habían aliado con la reina comenzaron a dudar. La doncella le suplicó que se calmara, de lo contrario, las acusaciones de inestabilidad mental de la reina jamás desaparecerían. Persuadida por su doncella, Juana accedió a regañadientes. ¿Pero podría Felipe, quien codiciaba el trono de su esposa, ceder realmente? Gracias a la destreza de su esposo en el arte del amor, la esposa se mostró completamente sumisa. Incluso en avanzado estado de gestación, permaneció inquieta. Durante el posparto, se desenfrenó por completo. Al principio, Felipe aceptó todas sus insinuaciones, pero con el tiempo, se cansó de ella y comenzó a revelar su naturaleza mujeriego. Abandonó a su esposa para buscar placer en otro lugar. Tanto las atractivas damas de compañía del palacio, como las seductoras bailarinas del exterior llevaban su marca. Y eso no era todo, también convocó a los funcionarios de la corte, con la intención de encarcelar a la reina, con el pretexto de que estaba loca y luego apoderarse del trono. La familia de la reina era un poderoso clan que había servido a 2 dinastías. El gran general acudió de inmediato al palacio de la reina, rogándole que se calmara. Juana, aún afligida por la traición de su esposo, desconocía por completo la gravedad de la situación.
Justo cuando los funcionarios estaban en silencio, el amor de la infancia de la reina apareció de repente. Reveló que el rey era una mujer cruel y malvada, que se divorciaría de ella y que eventualmente dejaría que otra mujer ascendiera al trono. Al oír esto, Juana comprendió de inmediato. Comprendió que solo aferrándose al trono podría conservar a su esposo. En cuanto Felipe firmó el decreto de coronación, Juana apareció radiante. Entró en el salón con pasos decididos y seguros. Ante una presencia tan poderosa, Felipe también se sintió intimidado. Entonces, con razón y evidencia, Juana refutó todas las dudas y rumores sobre su locura. En ese momento, Felipe estaba completamente derrotado. Ninguno de los funcionarios que habían querido usurpar su trono se atrevió a hablar. Juana restauró la gloria y el esplendor que legítimamente pertenecían a la reina. Sintió un inmenso alivio. Sin embargo, Felipe seguía negándose a aceptarlo. En cuanto firmó los papeles para llevar a cabo el golpe, se desplomó repentinamente de agotamiento. Al enterarse de la grave enfermedad de su esposo, Juana, que estaba embarazada, corrió a visitarlo. Al ver a su esposo, quien había contraído una enfermedad de transmisión sexual debido a adulterio, no solo no lo despreció, sino que se sintió profundamente angustiada. Incluso se agachó para succionar el pus de su herida para aliviar su dolor. Felipe sufría una enfermedad terminal y estaba completamente indefenso. Sabiendo que su esposo estaba a punto de abandonarla, Juana no pudo aceptarlo y rompió a llorar. Declaró públicamente que si alguien podía curar a su esposo, le ofrecería su poder real. En los últimos momentos de Felipe, Juana se llenó de remordimiento y autorreproche. Se culpó a sí misma por amarlo demasiado, provocando que Dios se pusiera celoso y se llevara a su joven esposo. Tras la muerte de Felipe, lo hizo momificar. Solo así pudo encontrar la voluntad de vivir. Esta es la historia de Juana, una mujer enloquecida por el amor, una mujer que se sacrificó por amor. Quizás toda su vida transcurrió por amor.